Excelente, buenas noches con todos, ¿cómo están? Estoy feliz de abrir esta transmisión, de abrazar la vulnerabilidad. Soy Milagros Monserrat Miranda, psicoterapeuta, y estamos aquí con un gran invitado, que es Cristian Force. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas noches, mi gente. Un gusto tenerlos por este medio una vez más en una nueva transmisión. Sobre todo con una gran profesional como lo es Montserrat, una gran psicóloga de profesión. Y es un gusto para mí, es un honor compartir momentos como estos para darles un mensaje de valor, aportarles valor a su vida y sobre todo para que mantengan un equilibrio, ¿no? Y Montserrat, una vez más, gracias por este espacio para el público y estamos muy dispuestos a darles contenido de gran valor. Excelente, muchas gracias, Cristian. Sí, siempre he puesto con mucha energía para poder allí, ¿no? Brindar esta información a las personas que la necesitan, que también quieren, ¿no? Formarse, ver acerca de todo ello. Entonces, bueno, las personas que se van sumando y vayan compartiendo también el en vivo, ¿no? Para que pueda llegar a más personas esta información. Ahí también te voy pasando el link, Cristian, para poder, ¿no?, compartirlo y que llegue allí a más personas. También nos apoyan bastante con un like, con un corazoncito ahí en vivo. Así es, mi gente, váyanse conectando. Y muchas personas me dicen, ¿cómo las personas que yo conozco que necesitan ayuda, podemos compartir información? Y ahorita, la manera en la que lo pueden hacer es compartiendo esta transmisión. Si tú crees que una persona necesita ayuda emocionalmente, está pasando por momentos difíciles, esa es una gran opción para que tú puedas compartirle, porque vamos a compartir información de mucho valor. Aunque no lo creas, esa es una información pero muy valorada por muchas personas. Y yo sé que les va a ayudar también. Les va a ayudar a esa persona que está pasando por malos momentos, personas que tal vez han perdido a sus padres, personas que tal vez han sufrido de momentos difíciles en su infancia y crees que necesitan este valor. Yo sé que les va a aportar. Y sería bueno que le ayudes compartiendo esta transmisión para que a ellos también les llegue esta poderosa información. Comparte con tus amigos, con tus amigas. Comparte esa transmisión con personas que estén dispuestos a recibir esta información, porque yo sé que les va a ayudar. Excelente. De igual manera, Montserrat también está compartiendo, yo también estoy compartiendo ahorita. Y también, listo. Entonces allí vamos un poquito empezando a hablar acerca de por qué, ¿no?, el tema de abrazar la vulnerabilidad. Estamos, bueno, como mencionamos, ¿no?, felices de tenerlas aquí en esta nueva transmisión. Entonces definimos, ¿no?, de repente un poquito qué significa abrazar nuestra vulnerabilidad. Es más un permitirnos, ¿no?, mostrarnos tal como somos, sin miedo a ser juzgados también, reconocer primero hacia nosotros mismos, ¿no?, nuestras emociones, nuestras luchas, nuestras imperfecciones, con honestidad también, pero más, ¿no?, de una manera profunda, auténtica con nosotros mismos para poder mejorar en nosotros, sanar, ¿no? Entonces, bueno, Cristian, coméntanos un poco, ¿qué has observado con respecto a esta parte de abrazar nuestra vulnerabilidad? Sí, campeona, mira, para muchas personas, la frase vulnerabilidad o la palabra vulnerabilidad, nosotros la asociamos más a ser débiles, unas personas que son débiles, tanto como nos mostramos hacia el mundo como unas personas débiles. Creemos que la vulnerabilidad en sí se asocia o se asimila a ser débiles, cuando es todo lo contrario. Porque una persona que no tiene conocimiento de esas herramientas dice, yo no soy vulnerable. Incluso yo lo era también, yo era de esas personas que decía, yo no soy vulnerable, yo soy fuerte, yo me mostraba fuerte ante el mundo, yo decía, ¿qué voy a estar llorando delante de las demás personas? ¿Qué voy a expresar mis emociones? Entonces yo asociaba la vulnerabilidad, la asociaba con ser una persona débil. Y yo toda mi vida, por lo que fui pasando en mi infancia, yo decía, yo no soy una persona débil. Yo ya sufrí en mi infancia, la pasé mal, sufrí maltratos, sufrí abandonos, y yo de grande yo no quiero sentir lo mismo, por lo tanto me mostraba como una persona supuestamente fuerte, ¿no? Ante el mundo, ante las demás personas. Yo no era una persona que lo veía sentirse mal, cuando me preguntaban cómo está, yo siempre decía todo bien, por más que por dentro me haya estado partiendo, por más que por dentro haya estado sintiendo demasiado dolor, yo siempre decía, estoy bien, me encuentro tranquilo, estoy excelente, la vida es bella, decía, pero cuando estaba solo, ahí era la cosa, ahí era el asunto. Cuando estaba solo yo era una persona, pero
que jamás tú hubieras imaginado ver, ¿no? Cuando estaba solo, yo realmente lloraba como un niño pequeño, lloraba desconsoladamente, como no tienes idea, pero al mundo yo me enfrentaba, me hacía ver como de distinta manera, entonces yo no me permitía ser vulnerable ante los demás. Pero cuando conocí estas herramientas me di cuenta que la vulnerabilidad es todo lo distinto a lo que yo pensaba. Es algo muy, pero muy, muy, muy distinto. Al contrario, la vulnerabilidad es sinónimo de fortaleza. ¿Por qué? Porque tú al ser vulnerable te muestras tal y como eres. Te muestras con tus emociones, no tienes que aparentar lo que no eres. Al ser vulnerable tú te permites sanar las emociones que tú tienes. Porque al momento que nosotros aplicamos las terapias, nos permitimos ser vulnerables. Pero ¿para qué nos permitimos ser vulnerables? Para poder sanar. ¿Y para qué sanamos? Para estar bien, para ser más fuertes, al contrario, ¿sí o no? Entonces, campeona, para mí mi experiencia fue que el permitirme ser vulnerable me ha ayudado tanto a sanar mis heridas emocionales, mis heridas de la infancia, pude sanar heridas que me causó papá, me causó mamá, me causaron heridas muchas personas. Pude perdonarlo, sobre todo, pude perdonar a mis padres, porque muchas personas hoy en día crecen con la imaginación de que, o con ese recuerdo de la infancia, ¿no? Que papá me abandonó, papá me hizo daño, papá es un desgraciado, se fue con otra mujer, le abandonó a mi mamá conmigo y con mis hermanos. Entonces vivimos resentidos y no nos permitimos ser vulnerables. Y es ahí donde creamos una máscara. Creamos la máscara supuestamente de ser fuertes. Sin embargo, es todo lo contrario. Y es así en mi experiencia donde pude ser vulnerable, me permití ser vulnerable, sobre todo para perdonar a aquellas personas que me lastimaron, para sanar aquellos eventos. Y para mí fue una experiencia muy grata, porque hoy en día que me permito ser vulnerable, ya no tengo resentimiento y ya no sigo cargando una mochila pesada que no me correspondía, tampoco que me hacía nada bien. Sino, ¿tú qué opinas, campeona? Exacto, campeón. Gracias por compartirnos, ¿no? Toda esta gran experiencia que has tenido también, ¿no? Conforme también a las terapias. Y de hecho, ¿no? Es muy importante el aceptar, ¿no? Ver esa vulnerabilidad. Porque tal cual, ¿no? Decía, sí, ante los demás pues me mostraba, ¿no? De una manera. Pero internamente, ¿cómo estaba? ¿No? Que me estaba, en muchos casos, ¿no? Cuando se observa, cuando vienen, ¿no? Personas a consultarnos, o en los casos, ¿no? Dicen, no, pero yo ya sané esto, ¿no? Pero yo ya hice esto, ¿no? Cuando en realidad al verlos, vemos, ¿no? Que está limitando ciertas cosas en su vida en el momento presente. Y cuando ya entran, ¿no? En la terapia, recién empiezan a saltar y dicen, no, sí, golpean, dicen, no, desahogan, ¿no? Hacen todo ese estado ahí de oración, de orar, ¿no? De permitirse sentir, y permitirse liberar todo ese estado emocional para luego poder reestructurarlo, poder sanarlo, poder mejorar, ¿no? Y ese es el punto, ¿no? O sea, abrazar esa vulnerabilidad, entender, ¿no? También nuestros, digamos, esa parte, nuestras sombras, nuestros efectos, o sea, nuestras heridas emocionales, que tampoco es pues tan simple, ¿no? Porque, o sea, ¿quién va a querer allí decir, ya, el toque, voy a afrontar esto, ¿no? Tal, tal. Es para valientes también, ¿no? Es muy para valientes, para decir, ya, esta es mi herida emocional, la tengo aquí, la observo, analizo cómo la reestructuro, cómo mejoro, cómo logro salir de esto, ¿no? Entonces es muy importante allí, ¿no? Observar, abrazar y ojo, también una parte, ¿no? Y hay un tema, un concepto que es bonito, que es la autocompasión, que ojo, no es como, pobrecito de mí, no tal, sino es una autocompasión de decir, ya, tengo estos defectos, tengo esto, tengo estas heridas emocionales y ahora me observo de una manera objetiva, pero ahora ¿cómo hago para poder trabajarlas más, para poder salir, para poder ser mi mejor versión, ¿no? No solo me queda ahí pues modo ya esto, ¿no? Esto fue porque sí, esto es mi culpa, esto es culpa de los demás, ¿no? Tal modo víctima, como dirían pues nuestro maestro, ¿no? Sino modo ya, observo, me analizo, no me prejuzgo de esta manera, pero le voy, ¿no? Avanzando y digo ya, tengo esto y ahora me acepto con ello, pero voy mejorando en mí, voy sanando esto, ¿no? Entonces, muy bien, Cristian. Así es, campeona. Y es muy cierto lo que tú dices, porque muchas personas, incluso cuando llegan a las terapias, dicen, yo ya perdoné a mis padres, dicen, ¿no? Dicen, oye, Cristian, pero yo ya perdoné a mis padres, yo sé, ahora entiendo que lo que hicieron, lo hicieron sin saber, no tenían conocimiento y todo eso, pero me dijeron, yo ya me olvidé de lo que me hicieron, yo ya me olvidé cuando me lastimaba, yo olvidé cuando me abandonó a mi madre.
yo ya ni me acuerdo. Y le digo, pero eso no es perdonar, eso es olvidarte. Entonces, si has olvidado, no es perdonar. Olvidarte, lo que tú haces es tener Alzheimer, porque te has olvidado. Perdonar es confrontar esa situación. Perdonar es confrontar esa situación que te ocasionó tal vez papá, tal vez mamá. Perdonar es expresar eso. Perdonar es sentirte vulnerable, como tú dices, identificar esa herida. Pero además de identificar esa herida, no solo es con decir, sí, yo ya sé que me lastimó, pero no lo juzgo, ¿no? Tú perdonas, tú realmente sanas cuando realizas la terapia y cuando perdonas, realmente de corazón. Pero, ¿cómo llegas a perdonar tú de corazón si lo haces a través si haces la terapia a través del orgullo? No como lo decía mi maestra, María Luisa Cereceda, decía, si tú llegas a terapia y lo haces a través de tu orgullo, porque actuar a través del orgullo es que tú digas, yo ya conozco las herramientas, no creo que me enseñen algo más, yo soy psicóloga, yo soy psicólogo, yo ya soy terapeuta, tengo tantos años de experiencia, pero si tú no lo haces a través del amor, a través de la conciencia, tú realmente no vas a sanar. O sea, si tú no te permites ser vulnerable de verdad y dejas el orgullo de lado, realmente no vas a sanar. Entonces, si tú realmente quieres sanar, primero lo principal, ¿no? Y lo más importante es identificar eso. Identificar la herida, identificar qué momento te lastimó, qué evento te lastimó, qué personas te lastimaron. Lo principal es identificar esa herida. Lo segundo es entregarte al proceso, porque a terapias llegan muchas personas, todo tipo de personas, ¿no? Las personas que se entregan, las personas que son racionales, las personas que en vez de enfocarse en ellos, se están enfocando en qué dirán sus compañeros de lado, o incluso ellas no expresan lo que sienten porque piensan, ¿qué dirá mi compañero? ¿Me va a juzgar? O las personas que están haciendo terapia me van a juzgar, y hay un montón de personas que llegan así, distintos tipos de personas, pero lo que realmente te va a sanar es enfocarte en ti. Tú debes entregarte al proceso. Que no te importe lo que pueda decir tu compañero de lado, que no te importe lo que puedan decir los que están haciendo el evento. Incluso, eso está de más decirlo, porque nosotros que somos terapeutas, jamás en la vida te vamos a juzgar. Jamás en la vida te vamos a juzgar. ¿Por qué? Porque nosotros no somos nadie. Nosotros no somos nadie para juzgarte. Al contrario, si has llegado es porque necesitas ayuda. Y si tú estás buscando ayuda, pues ¿quiénes somos nosotros para juzgarte, no? Exacto. Porque al final, ¿no? O sea, cuando empezamos a entender más de nosotros mismos esa vulnerabilidad, pero ojo, o sea, cuando estamos ahí en terapia, no es ya me va a ver la persona de lado, ¿no? O qué me dirá mi terapeuta. O sea, al final el terapeuta está ahí para guiarte, para ayudarte, ¿no? Pero allí pues es un más centrarte en, ¿no? En ya, ¿qué tengo que soltar ahora? ¿Qué tengo que enfocarme ahora? ¿Qué tengo que sanar ahora? Porque me acuerdo de, bueno, digamos, cuando hice acerca de una vez, ¿no? Pequeño mini taller de heridas de la infancia. Bueno, era feminidad, ¿no? Pero ahí al tocar niño interior, hay una persona que decía, no, yo ya trabajé bastante en niño interior, no quiero ver más niño interior. Pero ¿qué es lo que pasaba allí, no? Realmente la persona pues estaba ahí un poco negando ciertas cosas así. Y cuando ya entró en la sesión de la terapia, allí pues lloró, ¿no? Como niña, logró soltar, porque había una herida allí que se estaba ahí no dejando, ¿no? Fluir. Entonces, cuando empezamos, ¿no? A ver, trabajar, ahondar en nosotros, se ve, ¿no? Reflejado allí. Y luego ya, hacia nuestros resultados, ¿no? Futuro, podemos ver, ¿no? Cómo vamos andando, cómo vamos soltando ciertas cosas que en algunos casos, pues, se vuelve ahí como nudos emocionales nosotros. Que si es que nos los seguimos, ¿no? Allí solo podríamos incluso llevar a somatizarlos, ¿no? Como dolor de cabeza o un nudo en la garganta, en el pecho, ¿no? Allí ardor, gastritis por estrés, ¿no? Hay diferentes situaciones allí que en nuestro organismo, pues si no entendemos nuestras emociones, nuestros conflictos internos, llevan, ¿no? A las diferentes situaciones problemáticas, no solo hacia mis relaciones interpersonales, ¿no? Incluso hacia uno mismo, hacia la parte de mi salud, ¿no? Es la importancia allí de ver, abrazar esa parte, ¿no? Nuestra vulnerabilidad. Así es, campeona. Mira, como tú lo comentas, y como lo recalco, llegan muchos tipos de personas a terapia, y nosotros creemos que ya lo sanamos, ¿no? Incluso yo era uno de esos también, que decía, cuando llegó a hacer la terapia de mamá, yo en mis procesos de inicio, cuando recién empecé a sanar, yo decía, yo no tengo nada que perdonarle a mi mamá. O sea, yo decía, mi mamá ha hecho de todo por nosotros, por mí, por mis hermanos,
Mi mamá hizo de todo, mi mamá fue la que nos sacó adelante, mi mamá fue la que se esforzó, la que trabajó por sacarnos adelante. Yo decía, yo no tengo nada que juzgarle a mi mamá, yo no quería hacer la terapia, me acuerdo. Yo no quiero hacer la terapia, le dije. Pero cuando me hicieron, me metieron aplicando la hipnosis, me metieron en un, me durmieron ese lado racional, yo me di cuenta que sí, tenía muchas cosas que perdonarle a mamá. ¿Por qué? Porque mamá, yo a pesar que en el sentido de sacarnos adelante fue fuerte, una persona, una mujer, wow, admirable para mí, pero a la vez fue débil. ¿Por qué fue débil? Porque mamá se dejaba golpear de su pareja. Y eso, y luego que se dejaba golpear, ella renegaba con nosotros, ella se desfogaba con nosotros. Y eso era lo que yo había olvidado, porque eso me dolió. Entonces yo, para que hoy en día no, en ese instante no me duela, yo lo había olvidado. Y entonces, como me pasó ese evento tan doloroso para mí, yo lo olvidé. Como un Pero cuando recuerdo entré reprimido. en catarsis, cuando entré en catarsis aplicando la hipnosis, pude recordar esos eventos, pude recordar que sí, tuve muchas cosas que perdonar, que a nivel racional, al nivel consciente, nosotros no recordamos. Pero estas herramientas son tan poderosas que aplicando la hipnosis, tú puedes dormir ese lado racional del cerebro para que el lado inconsciente despierte. Porque recordemos que el lado inconsciente es el que tiene toda la información, ¿no? Y Sí. entonces es muy importante no cerrarse, es muy importante no decir que ya lo olvidé, es muy importante abrirse, ¿no? Entregarse al proceso, a la terapia, porque el ser racionales no nos va a ayudar a nada. Yo puedo ser el mejor terapeuta del mundo, como lo digo a mis pacientes, yo puedo ser el mejor terapeuta del mundo, yo puedo manejar las mejores herramientas, yo pude haberme entrenado con los mejores del mundo, pero si tú no te entregas al proceso, estas herramientas, la verdad que no te van a ayudar. Porque yo no soy el que te sano, yo no soy el que te curo la enfermedad, yo no soy el que te sano los traumas. Tú eres el que te sana. ¿Por qué? Porque yo solo soy un portador de las herramientas, yo te entrego las herramientas y tú realmente eres el que las acoge y tú eres el que sana con esas herramientas. Pero si tú no te entregas al proceso, eso va a ser difícil. Es como que algo que también siempre les digo es, eh, Jesús cuando sanaba a las personas, sanaba a los ciegos, sanaba a las personas que tenían lepra, Jesús nunca les decía, yo te he sanado. Eso jamás lo decía. ¿Qué decía Jesús? Tu fe te ha sanado. Eso. Y es lo mismo. Si tú estás viniendo acá es porque tienes fe, pero realmente tienes fe. Te pregunto, ¿realmente tienes fe al venir acá o solo porque te dijeron y quieres probar nada más? Entonces es ahí donde las personas empiezan a tomar conciencia y dicen, ¿no? Sí, realmente tengo fe. Y entonces le digo, si tú realmente tienes fe, realmente vas a sanar y te vas a sanar de esa enfermedad que tengas o vas a sanar esas heridas que no te están permitiendo avanzar. Entonces es muy importante recalcar que si tú no tienes fe, no te entregas al proceso, no vas a poder sanar. Si tú no te permites ser vulnerable al momento de hacer tu terapia, si tú no te entregas al proceso, si tú no tienes fe en ti mismo, no vas a poder sanar. Entonces es muy importante el abrazar nuestra vulnerabilidad, porque al ser vulnerables, tú dejas tu orgullo de lado, dejas tu orgullo de lado y al ser vulnerables te vas a entregar a la terapia. Vas a permitirte ser ese niño, ser esa niña, donde pudo haber pasado momentos dolorosos en su momento. Y cuando tú te sientes ese niño pequeño otra vez, donde en su momento no pudo defenderse, donde en su momento tal vez quisiste decirle algo a mamá, pero porque fuiste niño no lo pudiste decir, no lo pudiste expresar. Cuando tú te permites ser ese niño nuevamente, recién puedes abrirte a soltar tus heridas, a expresar todo lo que te lastimó, a expresar todo lo que te hirió, pero si tú no lo haces, realmente no vas a poder sanar. Entonces es muy importante abrazar esa tan llamada vulnerabilidad. Tan importante y tan necesario, ¿no? También para poder empezar a abrirnos, para poder empezar a sanar, ¿no? A veces lo que nos va limitando en nuestra historia de vida. Incluso allí, ¿no? Vienen un poco, como dices, ¿no? Con recuerdos ahí reprimidos, de que ya, no esta parte, esta sección, porque era algo pues que me dolió bastante, ¿no? Entonces, a veces pues pasa ahí como un mecanismo, ¿no? De defensa que hace la mente, pero al final al entrar, ¿no? Al entender, vemos de repente y entendemos más de nuestra historia de vida, ¿no? Entonces ahí un poquito saludos hacia Gaby Ramos, ¿cómo estás? Un abrazo. También aquí a Mujer de Éxito. Dice, a ver, primero nos puso, ¿no? Gracias por aportar tanto valor
Y acá una pregunta, ¿cómo afecta la vulnerabilidad en nuestras relaciones personales? Muy bien, ¿cómo afecta la vulnerabilidad en nuestras relaciones personales? Yo creo que más que cómo nos afecta la vulnerabilidad, debería ser cómo nos afecta el no ser vulnerables en nuestras relaciones personales. Porque como te digo, la vulnerabilidad es un sinónimo de fortaleza, pero el no sentirnos vulnerables, de repente cuando estamos con nuestra pareja, nos sentimos fuertes también. Yo también lo hacía. Yo me sentía fuerte, tal vez sentía que no me iba bien en un proyecto, yo me sentía mal, pero delante de mi pareja yo me sentía el más fuerte, el que no pasó nada, todo está bien, todo chévere, de aquí me levanto y ya. Pero me estaba guardando una emoción, me la estaba tragando. Y tú sabes que el no expresar las emociones, el no soltarlas, más adelante eso genera una enfermedad psicosomática. Entonces, si no expresamos la vulnerabilidad, no nos permitimos ser vulnerables. Lo que llamamos a no ser vulnerables es el tema del orgullo, ahí entra el orgullo, porque mayormente los hombres no son los que más nos tragamos las emociones. Mayormente los hombres no son los que expresamos, porque a nivel cultural nos han ido trayendo esa idea, generación tras generación, de que el hombre es fuerte y el hombre no llora, solo lloran las mujeres. Y es una idea errónea y yo creo que todos mis colegas están de acuerdo con eso porque todos somos seres humanos, seamos varones o mujeres, todos somos seres humanos. Y el hecho de ser hombres no significa que seamos de palo, también nos sentimos tristes, también sentimos dolor. Cuando alguien nos traiciona, sentimos dolor. Pero el no permitirnos ser vulnerables en una pareja, es decir, es sinónimo de decir que cuando tengamos algún conflicto, discutamos, y si no somos vulnerables, ninguno de los dos pues va a dar su brazo a torcer y ninguno de los dos va a querer conversar para mejorar esa situación. Entonces, y si hablamos de amigos, tal vez de papá, o tal vez con papá, o tal vez con mamá, tal vez tuvimos una discusión, o con mis amigos, o con tus colegas del trabajo, no sé, si tú no te permites ser vulnerable, no dejas de lado tu orgullo, pues la relación no va a fluir, no va a fluir. Y si no fluye eso, pues ¿cómo te vas a sentir tú? Una vez más te vas a tragar emociones, una vez más, si tú no le expresas a esa persona cómo te hizo sentir, tal vez te lastimó, pero si tú no le expresas, uno, que te estás guardando esa emoción. Otra, que cómo vas a ver a esa persona que te lastimó si no se lo sabes entender, no se lo sabes explicar, ¿no? Y entonces, eh, eso es en el tema de la vulnerabilidad en la relación de pareja, en la relación de pareja, en las relaciones personales, tal vez con los amigos, colegas del trabajo, etcétera, ¿no? Tu audio creo que está apagado, campeona. ¿Ahí se me escucha? Sí, Sí, perfecto, ahora sí. listo. Excelente. Estaba diciendo de que en realidad, pues, vulnerabilidad, ojo, no es sinónimo de debilidad, ¿no? Porque en realidad vemos desde el término vulnerabilidad como esa apertura, ¿no?, emocional, ese ejercicio cotidiano que podemos, ¿no?, ir realizando, que va a edificar relaciones, tanto de parejas más saludables como ya nos ha comentado muy bien, ¿no?, Cristian, tanto en ser más auténticos, ¿no? Decir ya, no solo desde mi ego, desde ya me hago el fuerte, no hay nada me altera ni tal, y me pongo esa máscara, ¿no?, frente al otro, sino que me permite expresar lo que sentimos. Y eso también denota una gran valentía, ¿no?, en nosotros, porque ante afrontar, gestionar bien esas emociones, ¿no?, todo, y decir, ¿no?, lo que realmente necesito, lo que realmente necesita también la otra persona, entender también a la otra persona, empatizar con el otro, es todo un trabajo, ¿no?, también allí emocional, que va a ayudar a edificar relaciones tanto de pareja, amicales, familiares. Muy bien. Entonces, acá hay otra pregunta. Aquí, ¿es lo mismo ser vulnerable con ser víctima? Pues... A ver, es lo mismo ser vulnerable que ser víctima. ¿Cuál es el concepto de víctima, no? Víctima es echarle la culpa a los demás. Por ejemplo, y pongo mi ejemplo, no por no hablar de otras personas, pongo mi ejemplo. Yo cuando fui siendo más joven, yo le echaba siempre la culpa a mi padre por mis resultados, por cómo era, por lo que tenía que seguir pasando en esos momentos, y esos momentos me jodían, me dolían, y yo le echaba la culpa a mi padre, ¿no? Y yo siempre le reclamaba a mi papá, cuando hablábamos,
discutíamos y no tenía una buena relación con mi padre. Yo siempre le echaba la culpa de que me abandonó. Yo decía, yo más que tu apoyo económico, yo quería que estés conmigo, que me enseñes tales cosas, que juegues conmigo, ¿no? Que juegues fútbol, que me enseñes a expresarme, que me enseñes a ser un hombre, ¿no? Porque todo lo que he aprendido hasta el día de hoy lo logré solo, lo estaba logrando solo, le decía. Y yo le echaba la culpa a mi padre. Le reclamaba, le decía, por tu culpa estoy como estoy, por tu culpa ni siquiera sé cómo expresarme bien, por tu culpa no sé ni cómo hablarle a una chica, por tu culpa me pasaron cosas jodidas y no estabas tú para defenderme. Y yo le culpaba a mi padre, no le echaba la culpa de todo. Pero cuando conocí esas herramientas realmente, me di cuenta que estaba en mi rol de víctima, o sea, que lo estaba culpando de mis resultados. Y yo no entendía que nuestros padres, con traernos al mundo ya era suficiente, ya era suficiente. Y el hecho de que ellos me estaban ayudando a estudiar, estaban pagando mis estudios, era demasiado que estaban haciendo por ellos, por mí. Y yo no entendía que mis padres también tuvieron una niñez así igual. O sea, nosotros a veces culpamos a los padres, a nuestros padres, pero ni siquiera sabemos de cómo fue su vida, la vida de ellos, qué vida llevaron ellos. Por ejemplo, yo lo estaba juzgando a mi padre, yo siempre le reclamaba de todo, pero nunca me había puesto a indagar cómo había sido su vida. Y cuando conocí esas herramientas, indagué un poco más y me di cuenta que mi padre ni siquiera tuvo a su padre. ¿Por qué? Porque mi papá perdió a mi abuelo cuando él era un niño. Y entonces él tampoco tuvo esa figura paterna. Y a nivel inconsciente, o sea, mi padre no se habrá muerto, pero a nivel inconsciente, él me abandonó. ¿Por qué? Porque también había sufrido abandono de papá. Y él la tuvo que pasar peor porque ni siquiera tenía a su papá para visitarlo, ni siquiera tuvo a su papá para que le hable, ni nada. Y entonces, el ser víctima es culpar a los demás de tus resultados, de los resultados que estás teniendo hoy en día. Por ejemplo, mamá te echo la culpa porque de niño tú me pegaste mucho y porque me pegaste mucho, hoy en día yo soy una persona cohibida, soy una persona tímida, una persona que le da miedo hablar en público. Entonces, si tú solo te enfocas en culpar a los demás por tus resultados y no te enfocas en qué hacer para realmente mejorar en lo que te está jodiendo, para realmente cambiar esos resultados que estás teniendo hoy en día, si tú empiezas solo a culpar a los demás y no te enfocas en mejorar tú, en mejorar tus resultados, en mejorar tu vida, estás siendo víctima. Todo lo contrario a ser vulnerable. Al ser vulnerable, más bien tú estás buscando ser fuerte y estás buscando un cambio para tu vida. Entonces, es muy distinto ser una víctima que ser vulnerable. Exacto. Entonces es diferente, ¿no? Cuando entendemos también hacia nuestra historia, nuestros padres, bueno, y también me identifico un poco, ¿no? Y también agradezco bastante a mis padres cuando yo comprendí bastante esa historia, ¿no? Porque, bueno, mi papá, pues, digamos, no lo conocieron hasta que era muy mayor de edad, ¿no? Hasta los 33 años aproximadamente, cuando recién se iba a casar. Pero pues allí, ¿no? Al entender su historia, al entender mucho más, yo tenía también un poco ciertas heridas de la infancia, ¿no? Pero ojo, cuando empezamos, ¿no? O sea, a salir de ese modo víctima, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a ser 100% más responsables de nosotros mismos, ¿no? Porque si nos vivimos victimizando ya porque el otro me hizo esto, entonces yo reaccioné así. Entonces no estamos haciendo responsables a los demás, algo externo. ¿Y qué es lo que sí puedo modificar, cambiar en mí? Algo interno, ¿no? Puedo reestructurar, entender, poner una visión diferente, ver cómo fue mamá, cómo fue papá, cómo fue su historia de vida. Entonces es más allá, ¿no? Entonces no caer en ese rol pues de victimismo, de que yo siento y la otra persona pues no siente, o el otro tal, o sea, ahí no es echar la culpa a los demás, ¿no? Es ver hacia mí mismo. ¿Por qué de repente me está afectando esta situación? ¿Qué tengo que modificar en mí? ¿Qué herramientas internas tengo que trabajar más en mí mismo, ¿no? Entonces ahí saliendo de ese rol de víctima. Muy bien. Exacto, Campuna, porque mira, y cuando tú empiezas a sanar realmente, las cosas van fluyendo. La verdad, yo lo cuento en experiencia, las cosas van fluyendo para bien. No hace mucho llegó acá mi papá a donde estoy, a donde me encuentro, ahorita me encuentro actualmente en Cusco. Mi papá llegó de visita y era la primera vez que íbamos a pasar tiempo juntos. Después de 22 años que tengo actualmente, recién pasamos momentos juntos. Entonces, ¿por qué es importante sanar? ¿Por qué es importante dejar tu rol de víctima? Porque cuando tú entras en un proceso de sanación y perdonas a las personas que te lastimaron, tal vez a papá, mamá, tío, tía, amigos, amigas, cuando tú realmente perdonas de corazón, ya estás haciéndolo a través del amor.
y no a través del dolor como lo hacías antes, ¿no? Como te expresabas antes a través del dolor, como por ejemplo, papá me lastimó, mamá me hirió, me abandonó. Pero cuando tú entiendes ese proceso y cuando tú realmente entiendes que eso no te pasó por un por qué, sino para un para qué, entonces tu vida va fluyendo mejor. Porque si realmente yo hubiera vivido con mi padre, hubiera estado con él, de repente hoy no estaría acá compartiéndoles esta información con ustedes. Tal vez hubiera estado ahorita, no sé, en mi cama, echado viendo televisión, porque papá estuvo conmigo, me dio todo. Entonces, si realmente no hubiera pasado eso, el abandono de mi padre de niño, realmente no hubiera tenido los resultados que tengo hoy en día. Tal vez hubiera dejado que papá, mamá me mantengan, y las cosas hubieran sido distintas, ¿no? Y muchas personas, muchos de nosotros, cuando no tenemos ese conocimiento y estamos en nuestro rol de víctima, pensamos que la vida nos pone esos eventos porque, no sé, porque la vida es mala. Incluso decimos que Dios nos está castigando. ¿Qué habré hecho? Dicen, ¿qué habré hecho? Dios mío, ¿qué estaré pagando? Pero no se enfocan en eso que te comento, ¿no? No se enfocan en agradecerle a la vida, no se enfocan en decirle gracias, vida, porque si papá no me hubiera abandonado, no estaría donde estoy. Pero eso siempre y cuando sanes, ¿no? Siempre y cuando tengas un proceso de sanación, y es muy importante llevar un proceso de sanación porque este ejemplo siempre lo pongo. Cuando un río está su agua fluyendo, ¿cómo se ve esa agua? Se ve cristalina, se ve bonita. Pero si el agua está en un pozo estancada, ¿cómo se ve esa agua? Sucia. Sucia, ¿sí o no? Se llena de hongos. ¿Y esa agua será factible tomarla? Para nada. Para nada, ¿sí o no? Entonces, lo mismo ocurre con nuestras emociones. Si nuestras emociones las dejamos fluir, nuestras emociones las expresamos, nuestra vida va a fluir. Perfecto, no vamos a guardar rencor, no vamos a tener enfermedades físicas, pero si nuestras emociones nos las guardamos, nuestras emociones no las expresamos, no perdonamos, no soltamos aquello que ni siquiera nos pertenece, ¿cómo va a estar nuestro cuerpo físicamente? ¿Cómo van a estar nuestras emociones? ¿Cómo nos vamos a sentir por dentro? Porque, porque es muy cierto que cuando alguien te lastimó, te duele. Y si no lo sueltas, pues cuánto tiempo vas a estar con eso, ¿no? Incluso muchas personas llegan a presentar físicamente esas enfermedades. ¿Cómo? Con enfermedades. Y enfermedades que supuestamente dicen, no, me dio gastritis, ay, ¿por qué será? No como mi hora. Pero no, detrás de hay una ciencia. ¿Qué dice la biodecodificación de la gastritis? Que estás reprimiendo tus emociones, sientes mucha ira, ¿no? A alguien que te lastimó, tal vez, si no lo perdonaste. Entonces es muy importante llevar un proceso de sanación. Y el consejo que siempre les doy a mis pacientes que vienen es, cuando algo jodido te pase, nunca hagas la pregunta ¿por qué me pasa a mí? Sino ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué tengo que aprender de esta situación? ¿Qué es lo que la vida me quiere enseñar? ¿Qué no estoy aprendiendo realmente? ¿Para qué me está pasando esto? Porque si seguimos haciéndonos la pregunta del por qué me está pasando esto, por qué me abandonó papá, por qué me violaron, por qué esto, por qué lo otro, seguimos en nuestro rol de víctima. Y jamás vamos a crecer, siempre vamos a estar ahí estancados, con los mismos resultados, echándole la culpa al gobierno, echándole la culpa a nuestros padres, echándole la culpa a la persona que me lastimó. Entonces debemos hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Para qué me está pasando esto? Es parte también de empezar a soltar ese pasado, ¿no? Una de las primeras partes. Entonces aquí hay varias preguntas también. A ver, digamos, aquí nos dice Freddy, ¿cómo está Freddy? Dice, ¿qué hacer cuando siento que ser vulnerable me paraliza? Fuerte, ¿no? Porque a veces cuando nos sentimos vulnerables, pues ahí no juega un rol. ¿Por qué me paraliza, no? Observar de repente allí ciertas situaciones emocionales, hay un bloqueo de repente ahí emocional, ¿no? Algo que quiero reprimir, no me dejo sentir, ¿no? Y eso pues me está ahí autosaboteando en mi proceso pues de decir cómo voy a salir de esto, cómo voy a mejorar en esto, tal, ¿no? Entonces, bueno, en realidad aquí, ¿no? El hecho de cómo superar de repente, incluso no es el bloqueo, es como un miedo a sentirme, ¿no? O sea, sentirme, ser vulnerable, el mostrarme realmente, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? O sea, ojo, como una vez, ¿no? Recalcar, vulnerable no es igual, pues, que debilidad o que ser víctima, ¿no? Sino aquí es
el saber, ¿no? Realmente ver desde mi autenticidad y allí, ¿no? Mostrar realmente qué es lo que necesito y qué es lo que me está quejando, ¿no? Que de repente tengo que allí, como dijiste, ¿no? Aprender de esas situaciones. Entonces aquí un papel muy importante, ¿no? También desde la autoestima juega aquí. Y ese es lo que de repente emocional que está viendo, porque hay que observar, ¿no? Y mucho más allá. Yo me siento desde esto, ¿no? Hay un bloqueo allí que no, que está impidiendo, ¿no? Porque el paralizarse es, ¿qué es lo que pasa cuando nos paralizamos, ¿no? Sí. O cuando empezamos a temblar, es como, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, es como, en un temblor en línea, en parte básica, cuando le ponemos una cámara lente, es como, lo hago, no, lo hago, no lo hago. Entonces es un empezar, ¿no? A reestructurar al ver, generar mi autoconciencia. ¿Qué es lo que me está dando ese miedo a ser vulnerable? ¿Y qué es lo que tengo que solucionar allí mucho más, no? Exacto, mira, yo soy el fiel creyente de que todo en exceso es malo. ¿Ok? Siempre debe haber una línea de equilibrio. Y si ya esta línea de equilibrio ya la pasaste para abajo en que ya ser vulnerable te paraliza, ¿no? No te permite expresarte, no te permite actuar de la manera normal en la que nos comportamos, en la que actuamos. Entonces, si ya estás pasando esa línea del equilibrio, de lo que es normal, ya es donde tienes que indagar más en qué como comentaba Montserrat, en que de repente hay un bloqueo. O sea, ¿qué hay detrás de eso que te está haciendo actuar de esa manera? Entonces, ahí es donde entran las terapias para que tú puedas identificar qué es lo que te está permitiendo paralizarte con el ser vulnerable. Entonces, debes indagar más, debes ir un poco. Para sanar el presente, debemos ir al pasado, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, ¿Qué situación pasó? ¿O qué evento te sucedió para que hoy en día actúes de esta manera? Ejemplo, de repente viste no sé, pues, a papá o a mamá que discutían, porque mayormente nos trauman papá y mamá, ¿no? Son los traumadores por excelencia, digámoslo así. Digamos, mamá vulnerable, le empezó a contar sus cosas a papá, pero papá, ¿cómo actuó? ¿De qué manera lo hizo? De repente, al ver a mamá vulnerable, la golpeó, la hirió, le gritó, le lastimó, y ese evento que fue traumático para ti, lo estás asociando con tu comportamiento de hoy en día. Y entonces tenemos que ir un poquito al pasado e identificar ese evento que te lastimó o esa situación que te traumó, que te está permitiendo actuar de esa manera, una acción, ¿no? que te está jodiendo, que te está lastimando. Entonces hay que indagar un poquito ese tema. exacto, hay que indagar mucho más. Pues al final podemos decirte una cosa, otra cosa, ¿no? Porque te está paralizando, pero cada uno tiene su propia historia de vida, ¿no? Exacto. Listo. Y aquí también nos dice Freddy, ¿qué ejercicio podemos empezar a hacer para fortalecernos? Bueno, depende, ¿no? ¿Qué quieres fortalecer? Si quieres fortalecer tu cuerpo, ejercicios. Pero si realmente Directo. quieres fortalecer el tema de tus emociones, es Ujú. como el ejemplo que te comenté hace un momento, dejando fluir tus emociones, expresándote realmente cómo te hacen sentir a acciones de las personas, ¿no? Deja fluir tus emociones, conversa con las personas que te lastimaron, porque a veces, como te pongo un ejemplo en relación de pareja, a veces nosotros los hombres no somos como las mujeres, ¿no? Nosotros los hombres nos preguntan cualquier cosa y estamos bien, pero las mujeres no funcionan así, las mujeres funcionan de distinta manera, las mujeres funcionan con que háblame más, pero dime, ¿no? Exprésame, pero los hombres no funcionamos así. Entonces, te pongo un ejemplo, mi pareja siempre cuando discutíamos o algo, siempre me estaba ahí, pero dime, hablemos, esta cosa, una cosa, la otra cosa. Pero nosotros los hombres, no, pues yo decía, no, por favor, estoy molesto ahorita, déjame tranquilo un momento, no me calmo y hablamos, pero las mujeres no son así, las mujeres no son así. Pero yo también me estaba haciendo daño, porque al no hablar con ella, yo me estaba lastimando, estaba guardando esa emoción, y no la expresaba ni siquiera ella misma. Entonces, un ejercicio, como te comento, es deja fluir tus emociones. Si sientes que algo de tu pareja te jode, pues exprésale. Si no, ¿cómo vas a ver esa persona que te está lastimando? A veces nosotros los hombres hacemos cosas que lastimamos a las mujeres, pero para nosotros supuestamente está bien. Pero como te comento, las mujeres y los hombres funcionamos de distinta manera. Y ya al momento de no expresarle, al momento de no sacar esas emociones,
seguimos igual, no avanzamos. ¿Y cómo podemos fortalecernos? Expresando nuestras emociones, expresando lo que nos lastima. De repente tu amigo del trabajo, sin querer, ¿no? Hizo que te grite con tu jefe, o no sé, hizo que pierdas tu ascenso y todo, pero él no lo supo, porque solo estaba haciendo su trabajo. Pero tú te resientes con él, le dices le dices de todo, le dices que eres eres una mierda, que porque actúas así conmigo y tanta vaina, pero no le expresas de la manera correcta, no le dices, oye, ¿sabes qué? Tu accionar, lo que hiciste me jodió de esta manera, me causó esto, y me dañó de esta manera. Es muy distinto decirlo de esa forma que solo expresando tu enojo. Nosotros cuando expresamos nuestro enojo es donde lastimamos, y es donde las personas más se resienten con nosotros, ¿no? En vez de dar un brazo a torcer, al contrario, ¿no? Peor se ponen ahí. Y es por eso que debemos saber también cómo expresar nuestra molestia. Ejemplo, si tu pareja te hirió, puedes decirle, conversemos, tu actitud, lo que hiciste me lastimó de esta manera y a mí jamás me habían tratado de esa manera, eso me lastimó, eso me dolió realmente. Es muy distinto decirlo así a que le digas eres un impulsivo, no te sabes ni comportar, eres una basura, jamás me habían tratado así, es muy distinto. Entonces hay que expresar nuestras emociones, expresar lo que nos hizo sentir, pero hacerlo de la manera correcta. Excelente. Ahí León se está comentando varias cosas también y nos puso, ya las expusiste. Bueno, aquí también nos hizo una pregunta, ¿no? En realidad dice que qué hacer si él es el vulnerable, ¿no? Dice, si yo soy vulnerable y su esposa no, ella es más rígida y no hemos encontrado la manera de comunicarnos asertivamente. Muy bien, sí, como les comentaba Leoncio, a veces detrás de una persona, detrás de cada persona es un mundo, ¿no? Y cuando antes de que se conozcan, antes de que estén en una relación, cada persona ha tenido una vida distinta. A ti tal vez no te criaron de la misma forma en que le criaron a tu esposa. Entonces, de repente, tu esposa ha vivido una vida muy dura, ha sufrido la herida de la injusticia, ¿no? Por ejemplo, yo también sufrí la herida de la injusticia, yo era muy rígido con lo que hacía. Yo era muy rígido. Para mí, si es blanco, no puede haber gris. Para mí es negro, punto. Si la regla es así, tenemos que hacerlo tal y como son las reglas. Pero si tu esposa es muy rígida es porque ha sufrido tal vez la herida de la injusticia y aún no la ha sanado. Entonces, como te repito, antes de conocernos dos personas y estar en una relación, hemos tenido una vida detrás de. Y a nosotros nos han criado distinto, de repente ella es de una cultura, tú eres de otra cultura, a ella la han criado de distinta manera, a ti de distinta manera. Y entonces es muy importante también indagar qué pasó con ella, cómo ha sido su vida, para que ella sea una persona rígida. Porque te comento, los niños somos esponjas. Los niños somos esponjas y absorbemos todo, incluso desde el vientre materno. Desde los 0 hasta un aproximado de los 13 a 15 años, somos una esponja. Absorbemos todo de niños. Y cuando vivimos una infancia dolorosa, una infancia donde fueron injustos con nosotros, donde nos rechazaron, nuestros padres nos traicionaron, cometieron todas de las 5 heridas que más importantes, nos cometieron las 6 heridas. Y entonces, como somos esponja y absorbemos todo eso, a partir de los 15 años para arriba, ya nosotros empezamos a mostrarnos con lo que hemos absorbido de niños. Ejemplo, si de niños hemos sufrido la herida de la injusticia, le pongo tu caso, Leoncio, si nosotros hemos sufrido de la herida de la injusticia de niños, cuando seamos adultos vamos a adoptar esas máscaras a raíz de nuestras heridas. Por ejemplo, si tu esposa sufrió la herida de la injusticia, hoy en día va a ser una persona rígida, una persona dura, una persona que jamás va a dar su brazo a torcer. ¿Por qué? Porque ya cometieron injusticia con ellos y de grandes no quieren sufrir ese mismo dolor. Y ocurre, y no se lo va a ocurrir de esa manera, va a ocurrir que si van a ser extremistas. O sea, si son unas personas rígidas con ellas, y de niños han sido así con ellos, de adultos también van a ser rígidos. Eso es uno. Ahora, hay casos que en vez de ser rígidos, permiten que ellos sean rígidos con ellos. O sea, ahí se van a extremos, ¿no? Como lo comento, siempre debe haber un equilibrio. Si tú eres muy rígido, o dejas que otras personas sean muy rígidos contigo, entonces ahí hay algo que sanar, ¿ok? Entonces lo normal es expresar nuestras emociones, equilibrarlas y saber empezar a comunicarnos, ¿no? Y otro ejemplo, si hemos sufrido la herida del abandono, vamos a ser nosotros quienes vamos a abandonar, de repente tal vez a parejas o de repente a nuestros proyectos,
Si tú empiezas un proyecto y empieza a irte mal, lo abandonas, a sufrir la herida del abandono muy, pero muy marcada. Ahora, vas a traer a personas que te abandonen de la misma manera en que has sido abandonado tú. Eso es otro. Y esos son los extremos, ¿no? O bien te juntas con personas que te abandonen o eres tú la que abandona. Entonces hay un temita ahí que ver. De repente tiene esa herida, la herida de la injusticia, ¿no? Tu audio, campeón, está desactivado. No, ya. Hay que observar bastante también, ¿no? Porque es un entendimiento hacia la otra persona en realidad, ¿no? Porque es una pareja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que observar? De repente ella incluso ahí nos comenta acerca de que no hay una buena comunicación entre ellos y que eso le frustra, ¿no? Incluso le está un poco, le quitan ahí las ganas de seguir accionando. Entonces, ojo, de hecho, ¿no? O sea, todas las personas, cada persona no tiene su propia historia de vida, ¿no? Cada persona tiene ahí sus heridas emocionales. En muchos casos conectamos, ¿no? Con la herida emocional de la otra persona, o sea, tenemos la misma, entonces, ¿no? Vamos también incluso conectando con personas pues, que necesitamos para poder sanarnos nosotros internamente, es todo un tema, ¿no? Pero dentro de esto, digamos, cuando queremos no entender a la otra persona o discutimos con la otra persona, a veces cuando discutimos, ¿no? Reaccionamos y decimos, vamos, ¿no? Reaccionando tal, y entre reaccionar y reaccionar no estamos escuchando para entender a la otra persona, no estamos escuchando para poner mi punto de vista. Entonces ahí es ojo, no empieza de repente a escuchar a la otra persona, de repente desde, ya, tienes heridas emocionales, ¿no? Todo, varias situaciones allí, pero qué es lo que ella o la otra persona también necesita entender, ¿no? Necesita que te esté expresando desde lo poco o mucho que diga. Hay ciertas cosas que va expresando desde su lenguaje verbal o también desde su lenguaje no verbal. Ahí se puede observar, no es que sea rígida, sí, o sea, hay algo que le incomoda también, que de repente no hay que observar allí en su lenguaje verbal, no verbal, que también está, ¿no? También tratando de transmitir, no es que no comunique nada, ¿no? Sino hay ciertos en el lenguaje no verbal que se puede observar un poquito hacia la otra persona y tratar, ¿no? En una discusión tratar de, pues, escuchar para entender al otro, ¿no? No solo ya es mi punto de vista y punto, ¿no? Y bueno, algo que de repente te puede ayudar ahí en una buena comunicación, y por lo general lo recomiendo, ¿no? En lo que es discusiones de pareja y todo, es que cuando le dices, ¿no? Cosas como tú siempre eres así, yo nunca me escuchas jamás, o sea, cuando hay esas palabras así extremas, va a generar, ¿no? En el otro como esa reacción, y si es que tiene una herida de injusticia o humillación o de traición, entre otras, va a generar, ¿no? De que la otra persona pues, se repliegue y ya no quiera hablar más, ¿no? Entonces, y eso para todos, ¿no? Porque en realidad, ante cualquier día que tengamos, si es que sentimos, ¿no? Que nos están jugando, que ya no nos dicen algo allí, nos retiramos, ¿no? Decimos, no, ya no quiero, ¿no? Tal, o te expresan para poder, pues, allí seguir replicando, ¿no? Y cada uno ahí piensan que van a tener la razón y más están, pues, distanciando, ¿no? Cuando en realidad el punto es allí, ¿no? Ya dejando de utilizar esas palabras extremas, o tú eres así, o culpa, tal, sino, ¿no? Tratando de entablar, ya, se escucho para entenderte, ¿no? Trato de repente, ¿no? Empezar a utilizar ya. Yo en el momento que tú me dijiste esto, sentí esto, trataste de decirme esto, o me gustaría que me escucharas un poco más, me gustaría que me dijeras también tu punto de vista, ¿no? Y sin sobreexaltarnos, ¿no? Sino tratando de mejorar ahí esa comunicación entre ambos, ¿no? Entonces hay ese punto que probablemente no esté también allí pasando, que por lo general se miran, ¿no? Cuando hay situaciones de discusión de pareja, esa parte conflictiva y se siente que no hay una buena comunicación. Observar también una parte, ¿no? Cuando voy a decir algo, cuando voy a transmitirle algo a la otra persona, el para qué lo estoy diciendo, ¿no? ¿Cuál es la intención de fondo? Quiero más, no hacerle herir, quiero que me escuche, quiero tal, imponer mis ideas o quiero mejorar la situación, o sea, ¿para qué? Si es que sientes, ¿no? Y que para con lo que puedes estar viviendo la otra persona, pues ahí no replantea esa oración, trata, ¿no? De empatizar un poquito más hacia el otro, decir ya, sé que le puede herir, ¿no? Si le digo de esta manera, de esta otra manera, ¿no? Y siempre es una perspectiva del yo. Yo te quiero transmitir esto, ¿no? Yo me he sentido de esta manera, ¿no? Entonces ahí mejora eso bastante, los canales de comunicación entre las personas y más en pareja, ¿no? Eso quería ya aportar. Y, a ver. Así es, campeona. Y muy aparte, si quieres descubrir más temas como estos, si realmente sientes que o te has identificado tal vez que tienes heridas, te invitamos a un evento que vamos a realizar
en septiembre, ¿no? La fecha son el 16, 15 y 16 de septiembre, si no me equivoco, a ver si me Son confirmas. 16 y 17 de septiembre. 16 y 17 de septiembre en Arequipa, Aquí ¿verdad? en Arequipa. Sí, el taller que Perfecto, va a ser realizado. Ahí perfecto. están Si en los tú, comentarios el link. ahí está, ya lo puso Montserrat. Si tú realmente sientes que tienes algo que sanar, si sientes que tienes, alguien tiene deudas contigo porque te lastimó, te invitamos a este evento el 16 y 17 de septiembre en Arequipa, en la ciudad de Arequipa. Ahí está el enlace del WhatsApp para que obtengas más información. En donde ¿qué vamos a ver en ese evento, Montserrat? ¿Qué vamos a trabajar? Bueno, vamos a trabajarnos las heridas de la infancia, sanando ya el interior, muy importante. Luego también, ¿no? Con respecto a la deuda interna también, ¿no? Eso sí sentimos, ¿no? Lo último que comentaste. Sentiste que de repente hay injusticia o algo, o alguien te debe, ¿no? Sientes es el externo, es el mundo. Allí también, ¿no? Hay técnicas para poder sanar, cerrar ciertas cosas y empezar, ¿no? También, como vimos, es importante ser 100% responsables de nosotros mismos para empezar a mejorar nuestros resultados y todo ello, ¿no? Entonces, también van a haber varias técnicas de terapia profunda, ¿no es cierto, Cristian? Así es, mira, vamos a profundizar mucho lo que es las heridas de la infancia, porque esa es nuestra raíz. Eso es lo que está permitiendo tener nuestros resultados de hoy en día. ¿Cómo son tus resultados hoy en día, tanto económicamente como emocionalmente? Porque una vez lo repito, en nuestra vida debe haber un equilibrio, económicamente y equilibrio emocionalmente. Puedes tener dinero, pero tus relaciones interpersonales, ¿cómo son? ¿Cómo son tus relaciones con pareja? ¿Cómo son tus relaciones con tus compañeros? ¿Cómo son tus relaciones con tus hermanos? ¿Cómo te llevas con las personas, con tus vecinos en tu barrio? De repente discutes con la vecina. Entonces, si no hay un equilibrio, no puedes fluir en tu vida, ¿ok? Pero entonces, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué no me estoy llevando bien? ¿Por qué no me estoy llevando de la manera correcta con mis hermanos, con mis amigos, con mis colegas del trabajo, etcétera? Porque a nivel inconsciente, y eso te lo explico, a nivel inconsciente, mamá representa emociones. Entonces, si tú no has sanado la relación con tu madre, pueda que hoy en día tú digas yo me llevo bien con mamá, ya le entiendo, pero no has sanado esas heridas que te ha ocasionado mamá, hoy en día tus relaciones interpersonales no van a fluir. Porque como te repito, a nivel inconsciente, mamá representa emociones. Ahora, con el tema económico, si tú sientes que estás trabajando, le das con todo, estudias esto, pero tu economía no fluye, déjame decirte que tienes que sanar la relación con papá. Y una vez más te lo repito, pueda que hoy en día digas, yo ya perdoné a mi papá, pero digas que yo ya entendí, que actúo de esta manera tal vez por esto. Pero si tú no has sanado esa relación, no lo has perdonado de verdad, y el sanar no significa solo ya olvidarme de eso. El sanar significa expresar, el sanar significa confrontar lo que te causó y perdonar al final. Si tú no has hecho todo ese proceso, tu economía no va a fluir. Porque una vez te repito, papá a nivel inconsciente representa qué? Economía, representa trabajo, representa proyectos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque papá a nivel inconsciente es el proveedor de la casa. Y entonces, si tú no estás llevando una buena relación con él o no has sanado esa relación, tu economía no va a fluir. Entonces, ¿de qué te sirve tener harto billete si emocionalmente vas a estar jodido? ¿O de qué te sirve estar con una buena relación de pareja si económicamente van a estar mal? Entonces debe haber un equilibrio. Y para que haya un equilibrio, tú debes sanar la relación con papá y mamá. Entonces vamos a ver temas como sanar la relación con papá, sanar la relación con mamá, hacer una nueva proyección de papá. Porque, por ejemplo, si tú de niño sentiste que papá era muy duro, ¿cómo te hubiera gustado que papá sea de niño? ¿Te hubiera gustado que sea un papá más amoroso, un papá más comprensivo? Y vamos a hacer esa reprogramación en tu mente de cómo hubieras querido tú que sea papá. Vamos a trabajar las 5 heridas de la infancia, porque ahí es, como te comento, ahí es donde empieza la raíz, ¿no? Como te lo repito una vez más, somos esponjas. Y si de niños hemos sufrido, pues, de las 5 heridas de la infancia, 6, pues de grandes vamos a enfrentarnos al mundo a través de nuestras heridas. Y si nosotros no sanamos nuestras heridas, vamos a actuar con máscaras. Si es de la herida del abandono, pues vas a abandonar, una vez más te lo repito. Si has sufrido la herida de la injusticia, vas a ser una persona muy rígida. Y no hay un equilibrio, pues, en tu vida, ¿no? No hay un equilibrio, vamos a ver esos temas, vamos a sanar traumas, por ejemplo, tuviste un accidente donde se viste a morir personas y tú fuiste el único que sobreviviste, eso es un trauma, wow, enorme, y si se murieron papá, mamá, mucho peor, ¿no? Vamos a sanar ese tipo de traumas, vamos a sanar traumas de violación, vamos a sanar traumas, de tal vez mis padres se suicidaron, o yo me quise suicidar, tuve actos suicidas,
¿no? O tal vez yo maté a alguien sin querer, lo maté y sientes culpa, vamos a sanar ese tipo de temas. Va a haber dinámicas de alto impacto, si no me equivoco, va a haber caminata sobre vidrio. Va a estar muy, pero muy poderoso este evento. Y una vez más te hacemos esta invitación para que puedas sanar esas heridas y hay un equilibrio en tu vida. ¿Y para qué queremos que haya un equilibrio en tu vida? Pues para ser feliz, porque para eso venimos. No venimos para andar de coléricos, no venimos para andar renegando por todo, venimos a ser felices. Y eso es lo que uno busca, ¿no? Con haciendo ese tipo de eventos. Sí, de hecho las terapias profundas, ¿no? Nos van a permitir sanar diferentes traumas, entonces, y también, ¿no? Como dices ahí, llegar a esa parte, ser felices, estar en paz con nosotros, nuestro pasado, presente, para construir un futuro también de la mejor manera, ¿no? Desde nuestro presente. Entonces allí, muy bien, también ahí León se nos dice gracias por esta gran desinformación. Entonces nos estamos viendo allí, como ya vimos, ¿no? Hagan clic dentro de este enlace que les va a guiar para más información del taller, que va a ser muy poderoso, incluso con terapias de alto impacto. Así es, campeona, y pues gracias realmente por este espacio que nos ayuda a aportar valor, ¿no? A nosotros, nos ayuda a aportar valor y más que todo nos llena el alma, porque ver a las personas luego salir de este evento, wow, es impresionante, los resultados que tienen, su vida, cómo ha cambiado emocionalmente, unos llaman hasta felicitarnos, ¿no? Gracias, realmente, si no hubiera ido a tu taller, yo realmente ya hubiera tenido una enfermedad física, ¿no? Por no haber perdonado a aquellas personas que te lastimaron, que lastimaron. Entonces, para mí, realmente, a mí me llena el alma hacer este tipo de eventos, porque me siento feliz al ver los resultados de esa persona, incluso en terapia, cuando esa persona se está entregando al proceso y lo ves cuando está integrando sus recursos, como la felicidad que siente esa persona, wow, es algo que no tiene explicación, ni cualquier dinero del mundo lo es comparado a lo que tú puedes sentir. Entonces, para mí, Montserrat, para mí es grato estar aquí compartiendo este tipo de información. Y una vez más los invitamos, ahí está el enlace del WhatsApp para que recibas más información. Excelente, muchas gracias Cristian por toda la valiosa información también que hoy día se ha conversado. Entonces allí está el enlace y como último, ser la persona, ¿no? Que rompe de repente ese ciclo, ser la persona que necesitabas, ¿no? Cuando estabas sufriendo, no la persona que te lastimó, sanar ese niño interior y empezar, ¿no? También a mejorar dentro de todos los aspectos de tu vida. A todos los que nos están escuchando, un abrazo. Así es, campeona, y ya para despedirnos, síganos en nuestras redes sociales, ahí subimos contenido de bastante valor, la verdad. Síguenos, yo me encuentro como Christian Force, tanto en Facebook como en Instagram también. Tú, campeona, ¿cómo te encuentras en tus redes sociales para que te siga el público? Estoy ahí como Montserrat Miranda, y ahí, ¿no? Tanto en mi página en Facebook y también en Instagram y en TikTok. Listo, entonces, muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, mi gente, por haber estado aquí presente y nos vemos en una próxima transmisión. Nos vemos, cuídense. Bendiciones, nos vemos.